Muy buenas noches, amigas y amigos. Espero que nuevamente se encuentren todos bien. Nos encontramos una vez más en una sesión especial de este seminario de medicina educativa veterinaria. Esta vez estamos con Mauricio Segura. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Con Mauricio hoy día les trajimos un tema muy especial, el tema muy importante que es para todos los dueños de mascotas, en especial para los dueños de los perros. Hoy día vamos a hablar de lo que significa el vínculo humano y perro, un poco de sus orígenes y qué implicancias tienen para nosotros los dueños, ¿cierto? Este vínculo y qué tenemos que hacer con él. Mauricio Segura es médico veterinario, magíster en ciencias y mención en neurociencias, ¿cierto, Mauricio? Así es. Ya, Mauricio, te voy a dejar entonces a ti para que puedas comenzar. Adelante nomás, Mauricio. Muchas gracias, Cristian. Eh, bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que estén presenciando esta transmisión. Agradezco a Cristian por la invitación, ¿cierto?, de poder conversar un poquito sobre estos temas que son interesantes y que de vez en cuando es bueno tocarlos, ¿ya? Entonces, eh, básicamente, lo que quiero que conversemos hoy día con Cristian y un poco con las preguntas que ustedes van a hacer, es cómo se genera este vínculo tan especial que nosotros tenemos con esta mascota en particular que son los perritos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y para tener una comprensión un poco más global de cómo se da este fenómeno o esta actitud que tienen los perritos hacia nosotros, hay que partir en el origen, ¿cierto? Y este vendría siendo cómo se origina la domesticación del perro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el registro arqueológico? ¿Ya? Este registro dice que más o menos hace 35.000 años, ya en el periodo paleolítico superior, existen los primeros registros de perros asociados a las comunidades humanas o de cánidos asociados a las comunidades humanas, ¿ya? Ciertamente es difícil poder hacer un rastreo y aún hoy en día existe controversia respecto a dónde es el origen del perro, cuándo se comenzaron a generar estos primeros protoperros, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Nosotros sabemos que los perros es una especie que desciende de los lobos, ¿ya? Entonces, en cierta etapa de su desarrollo o de la aparición de esta nueva especie que son los perros, existieron estos protoperros que básicamente eran lobos que tenían ciertas características que lo hacían un poco más sociables con los seres humanos y que poco a poco fueron derivando en lo que hoy conocemos como esta especie que es el perro doméstico, ¿ya? Entonces, eso se data aproximadamente hace 3.500 años atrás, ¿ya? En el periodo paleolítico superior, como mencionaba recién, ¿ya? Entonces, no sé si puedes cambiar la presentación, la diapositiva. Sí, Ya. ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora, cabe preguntarse, ¿cierto?, cómo surge en un inicio esta asociación, ¿ya? Porque hoy en día la relación que existe entre los humanos y el perro es bastante clara, pero ¿cómo fue en un comienzo? ¿Qué sucedió? Fuimos nosotros quienes capturamos o tomamos de la naturaleza algunos lobos, ¿cierto? Y los empezamos a utilizar para protección, para que nos ayuden a cazar, etcétera, etcétera. O bien sucedió algo en estos lobos que los llevaron a perder ese, en cierta forma, ese miedo y esa reticencia a estar cerca de las comunidades humanas, ¿cierto? Porque ciertamente un animal silvestre nos va a ver a nosotros como una amenaza, pero eso en algún momento eh, puede haber dejado de ser así. Entonces, claro, inicialmente se pensaba que lo que sucedió fue lo que les comentaba al principio, o sea que los seres humanos tomamos estos lobos, ¿cierto? Y fuimos seleccionando aquellos que nos servían de una forma más funcional para nuestros propósitos, ¿ya?
Sin embargo, recientes estudios indican que el tema puede haber sido diferente. ¿Ya? O sea Mauricio, que, efectivamente, dime, Cristian. perdona, que estabas viendo si me escuchas. En esas actividades, no, no sé si queda claro que el origen del vínculo fue que el hombre lo vio como una potencial herramienta para la caza o para la protección. ¿Eso está como clarísimo o todavía hay alguna una duda por ahí? O sea, yo creo que esas utilidades que tiene el perro no, digamos, no cabe duda de que sí prestaron esas utilidades a las comunidades humanas, ¿ya? Ya, Lo que todavía no está 100% claro es cómo se genera ese primer contacto, donde nosotros tenemos, por un lado, los lobos, que son una especie que obviamente es renuente a tener contacto con los humanos, sí, claro. ¿cierto? ¿En qué momento estas dos especies, ¿cierto?, tienen un primer contacto? Eso es lo que todavía no está 100% claro. ¿Y cuáles serían los factores que predispusieron a que eso pueda ser así? ¿Verdad? Perfecto. Entonces, y aquí era lo que iba hace un rato atrás, existe en los seres humanos un síndrome, que es el síndrome de William Beuret, supongo que es así como se pronuncia ese apellido, ¿cierto? En Está. donde existe una anomalía en un gen que está ubicado en el cromosoma 7 en los seres humanos y que, entre otras cosas, hace que las personas que padecen este síndrome tengan una hipersociabilidad, Ya. ¿ya? O sea, Y estamos hablando de que las personas que son excesivamente sociables es un problema. no, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las personas que tienen este síndrome, ¿Ok? que ciertamente tiene muchas otras consecuencias, una de esas consecuencias es que estas personas son hipersociables, ¿ya? Ya. No estoy diciendo que ser hipersocial sea un problema, sino que como parte de este síndrome, que tú sabes que un Ok. síndrome es un conjunto de signos y síntomas, una de esas Ya. cosas Es es una que son hipersociables, ¿ya? Perfecto. Ahora, se encontró que los perros tienen un homólogo de este gen en el cromosoma 6, ¿cierto? Mira, Y que no se encuentra en los lobos, que son la especie que da origen a los perros, ¿ya? Entonces, en base a este estudio se puede asumir que en algún momento algún grupo de lobos presentó esta diferencia genética con los otros lobos y esa diferencia genética los llevó a ser más sociables y buscar la compañía de los humanos. Y ahí se habría dado este primer encuentro, ¿ya? Porque de manera natural, un lobo va a buscar escapar de un humano y un humano ciertamente no va a querer acercarse a un lobo. Pero si el humano ve que este lobo lo busca, ¿ya? Y el lobo no escapa porque no tiene miedo y tiene esta cierta tendencia a ser más sociable, se abre la puerta, ¿cierto?, para que surja esta relación y este vínculo que a través del tiempo se ha ido desarrollando con los humanos y con los perros. claro. ¿Mm? Perfecto. Sí, perfecto. No sé si queda un poquito claro la idea, o sea, habría ciertos factores predisponentes en ciertos grupos de lobos que llevaron a que surgiera esta relación que existe hoy en día entre el perro y el ser humano, ¿ya? Claro, o sea, totalmente. A través de este ejemplo podemos decir que ahí se generó el punto de inflexión, ¿cierto? Para que Claro, claro. una especie que no tenía por qué acercarse a nosotros se comienza a acercar. Perfecto. No, Exacto, sumamente exacto. Esto es, digamos, más o menos sería como la idea de este punto, ¿ya? buenísimo. Ujú. Eso, entonces, ahora, Continúa. es claro que durante el transcurso de estos miles de años nosotros hemos ido modificando anatómicamente a los perros, ¿cierto? Y basta con ver los diversos tipos de razas que hay razas pequeñas, hay razas grandes, hay aquellos que tienen el pelo liso, otros que tienen el pelo crespo, unos pelo largo, pelo corto. Digamos, no hay duda que la presión selectiva que nosotros hemos hecho sobre los perros ha llevado a cambios en su anatomía, ¿verdad? Oye,
Y ahí en ese punto nos queda claro, ¿cierto?, que estamos hablando de un gen que genera un punto de inflexión en la relación, pero ¿qué actividad hace el humano para poder prevalecer este gen y empezar a hablar de las características que tú ya estás mencionando? ¿Cómo lo logra el humano? ¿Qué empieza a hacer con esos lobos que manifestaron este acercamiento? Lo que pasa, y es un poquito lo que conversábamos anteriormente, establece, puede suceder varias cosas. Por ejemplo, que este grupo de lobos que tienen esta condición de ser un poquito más sociables con los humanos comiencen a habitar con los seres humanos, ¿cierto? Y en cuyo caso comenzarían a cruzarse entre ellos mismos, ¿ya? Algo que sucede hoy en día, y en base a eso se va conservando esta genética, ¿ya? Y ciertamente aquellos lobos que son más renuentes al contacto humano se mantendrían alejados y por tanto no aportarían su genética a esta nueva especie que se está formando. Entonces se genera como una especie de cuello de botella en donde se empiezan a cruzar entre ellos estos perritos, ¿cierto?, o estos protoperros que tienen esta característica, ¿ya? Luego de eso, posiblemente ya comienza la selección un poco más guiada por parte del ser humano en cuanto a seleccionar ciertas características y cruzar perritos que comparten estas características para tener cosas como, por ejemplo, la morfología externa que tienen las diferentes razas, que obviamente en un comienzo están orientadas a una funcionalidad, digamos, una funcionalidad que le da el ser humano a esas diferentes razas, perros de defensa, perros de cacería, ¿cierto? Todos tienen diferentes características morfológicas y esas han sido o han ido apareciendo gracias a la selección artificial que ha ido haciendo el ser humano frente a estas razas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, volviendo un poquito a eso y aquí te voy a pedir que cambies la diapositiva. Ahí, ya. Entonces, tenemos claro que toda esta presión selectiva que ha hecho el ser humano sobre esta especie que se está originando, que son los perros, lleva a cambios morfológicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en esta diapositiva? Se realizó un estudio desde el punto de vista anatómico, ¿cierto? Donde, no sé, en la parte derecha de tu cámara tenemos el medio rostro de un lobo y al otro lado la comparación del medio rostro de un perrito. Claro. Y en los perros encontramos dos músculos que están súper desarrollados y mucho más desarrollados y que están incluso ausentes en los lobos, que son los que se indican ahí en rojo, ¿ya? Y estos músculos, digamos, van a servir para controlar y generar ciertas expresiones que son más entendibles para nosotros como humanos, ¿ya? Entonces, y que le van a dar cierta capacidad de expresar a los perritos, ¿ya? Y eso, estructuras anatómicas no están presentes en los lobos. Entonces, en cierta forma, nosotros fuimos seleccionando, deliberadamente o no, ¿ya?, aquellos perros que tenían la capacidad de facialmente demostrar otras emociones, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O que presentaban aquellas características que para nosotros eran más familiares con características humanas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el músculo ese que está indicado ahí como Loam, ¿ya?, que es el músculo que va a levantar el ángulo interno o medial, ¿cierto? Es la típica carita del perrito bonito, ¿cierto?, que junta las dos cejas arriba y a nosotros nos mata, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, los lobos no tienen esa estructura anatómica o la tienen muy poco desarrollada, entonces no tienen la capacidad de hacer esa carita bonita que nosotros nos gustan tanto de los perros, ¿ya? Entonces, no solamente hemos, digamos, transformado morfológicamente
digamos, de un punto de vista anatómico el perro, sino que mediante este proceso de selección hemos influido también en la capacidad de gesticular que tiene un perro, ¿ya? Y por lo tanto la capacidad de comunicarse con nosotros. Claro, claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, que estas selecciones también fueron en base justamente al buscar este tipo de respuestas desde la cara de estos antiguos lobos, digamos, que claramente un lobo clásico es una cara mucho más parca, digámoslo así, sin expresión, pero que en ciertas camadas empezaron a movilizar más su cara y esas fueron las que ellos fueron seleccionando y cruzando para poder acercarlos mucho más a ellos. Claro, y aquí lo que hay que tener presente siempre es que no sabemos, porque obviamente no hay forma de que haya un registro arqueológico de eso, de que si estos cambios o estas modificaciones fueron guiadas por selección o simplemente son una consecuencia de los cruzamientos. Eso es difícil saberlo, ¿ya? Perfecto. Primero porque no hay, obviamente, registros escritos de eso, porque en ese tiempo ciertamente no escribían, ¿cierto? Pero tampoco hay, o tampoco puede quedar un registro arqueológico asociado a eso, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer es elucubrar, digamos, ciertas conclusiones al respecto. No entiendo. Ujú. No, clarísimo. Entonces, dime. No, está todo súper claro, Mauro. Ya. Sigámonos. Entonces, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, ya. Listo. Nosotros sabemos, y forma parte, digamos, de el conocimiento que tenemos los dog lovers, de que los perros no se igualan a ninguna otra especie, ¿cierto? En cuanto a su relación con nosotros, ¿verdad? Ahora, digamos, con esto no quiero decir que sean mejores, peores que otras especies, para Cuidado, nada. cuidado ahí. Hay espíritus sensibles que yo, por ejemplo, me encantan los perros, pero mis mascotas son gatos, Ya, ¿verdad? claro. Y me encantan los gatos, pero tengo clarísimo que la relación que uno puede establecer con un perro no es la misma que uno puede establecer con un gato, Sí, ¿ya? son diferentes. Y lo mismo con un caballo, hay gente que tiene caballitos de mascota, ¿cierto? Y los ama, y los caballitos también, en cierta forma, se relacionan con los dueños, pero no es igual que un perro, Claro. ¿ya? Y así podemos enumerar diferentes mascotas que, digamos, establecen una relación con sus dueños, pero ninguna de ellas se iguala a la relación que ha tenido el humano con el perro, ¿ya? Y eso es un hecho concreto. Pero ¿qué tan Ujú. diferentes son los perros cuando uno los compara con otras especies? ¿Ya? Entonces A ver, aquí yo les muestro un gráfico de un estudio que se realizó, el estudio está mencionado ahí abajo, ¿cierto? Donde sí, se compara el perro, perdón. devuélvete, eso, donde se compara el perro y ciertas características cognitivas con otras especies, ¿ya? Otras especies de carnívoros, porque el perro es un carnívoro, ¿ya? Otras especies de animales domésticos, porque el perro es un animal doméstico, y con otras especies de animales que cazan socialmente, porque el perro, digamos, viene de una especie que caza Pasan. en grupo, Sí. ¿ya? Entonces, se compara el perro con diferentes especies que componen estos diferentes grupos y después de todas las pruebas que se realizan, se llega a la conclusión de que en realidad desde el punto de vista cognitivo el perro no es tan diferente a estas otras especies, ¿ya? O sea, la única característica que tiene el perro que lo hace diferente es que pertenece a la vez a estos tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? El, Es un carnívoro, es un ya, cazador social y es un animal doméstico, perfecto. ¿ya? Entonces, eso es lo que lo hace diferente a todos los otros. Pero desde el punto de vista cognitivo, un perro, eh, digamos, no es extremadamente superior en nada a otras especies, ¿ya? Por ejemplo, hay un experimento clásico que, que se realiza con los perritos, que es cuando tú pones a una persona, que puede ser un desconocido o un conocido del perro, ¿cierto? Y esa persona indica con una mano hacia un lugar,
y el perro tiene la capacidad de interpretar eso como una señal e ir hacia el lugar que le está indicando la persona, ¿ya? Y, digamos, eso es algo que un chimpancé no tiene la capacidad de hacer, ¿ya? Siendo que el Ya, chimpancé filogenéticamente está mucho más cercano a nosotros. Entonces, digamos, hay ciertas cosas que hacen los perritos que claro, nos llaman la atención, es pero que que no son exclusivas de ellos. Dime. sí, es que claro, la indicación de apuntarle con el dedo al perro es muy significativa porque ahí uno marcaba que vaya a cazar, que vaya a buscar, que encuentre, que vaya a buscar el juguete en esta época, ¿cierto? Entonces, como es muy vinculante eso, el chimpancé nunca se acercó al humano de esa forma o con ese tipo de características, no hay a mandar al chimpancé a buscar un juguete, o sea, Sí, yo voy por claro, ahí. claro. Y además que, digamos, por ejemplo, un lobo, en una Bueno, primera instancia, no tiene la capacidad de hacer eso, pero no, si se sociabiliza un tiempo con un ser humano, eventualmente va a reconocer esa señal, ¿ya? Y va a tomarlo como una pista que lo va a guiar hacia algo, ¿ya? por- Pero eso parece no ser una característica exclusiva de los perros, sino que nosotros la vemos más asociada a ellos porque somos la especie con la que estamos más en contacto, ¿ya? Pero el lobo también tendría la capacidad de hacerlo, los delfines también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, no es algo que ponga al perro en un pedestal superior por sobre otras especies, ¿ya? claro, Ciertamente tampoco lo pone en un pedestal inferior, por es una supuesto. especie diferente, nada más, ¿ya? Entonces, al parecer los perritos no serían tan diferentes a la otra especie y no tendrían características que lo hagan, digamos, o que lo pongan en un escalafón superior en cuanto al entendimiento que tienen las otras especies, ¿ya? Ahora, Perfecto. ciertamente estos estudios tienen una limitante porque eh, no es fácil realizar estos tipos de estudios de comportamiento en otras especies, ya que son especies más bien salvajes, no son especies domésticas, ¿ya? Entonces, cuando tú diseñas una prueba donde necesitas que se te preste atención, donde necesitas que tal vez el animal esté quieto cierto periodo de tiempo, con los No, perritos es súper fácil, porque un perro tú lo entrenas y después de un año vas a tener un individuo que tú le dices quédate aquí quieto y se va a quedar ahí por el tiempo que sea necesario. Y eso, necesario. conseguirlo con otras especies es mucho más difícil. Sí, Entonces, comparar el perro con otras especies es realmente complejo, ¿ya? totalmente, Eso. totalmente. Entonces, no sé Seguimos. si puedes pasar a la otra diapositiva. Ahí está. Entonces, comparando cerebro, ¿ya? El cerebro ciertamente es un órgano muy complejo, eh, y es el órgano que va a dar origen, digamos, a nuestras conductas y nuestros comportamientos, ¿ya? Cada comportamiento va a tener un correlato en la actividad cerebral, ¿ya? Y eso se puede rastrear. Eh, entonces, pero aquí nuevamente volvemos al hecho que te mencionaba recién, o sea, poder, por ejemplo, hacer lo que se hace en este estudio con otras especies es mucho más complejo porque para hacer una imaginología por resonancia nuclear magnética requiere que el animal esté quieto cierto periodo de tiempo y eso con otras especies es un poquito más difícil, ¿ya? Sí, Pero por ejemplo en este estudio que se muestra acá, ellos compararon la reacción del cerebro de un perro con el de un humano a ciertos estímulos sonoros que están relacionados con estímulos sonoros relacionados con tristeza, ¿ya? Entonces, un poquito el diseño del experimento. Pusieron, ¿cierto?, un perrito y le hicieron escuchar sonidos relacionados con sentimientos de tristeza de humanos y de perros. ok. Y el perro tuvo la capacidad de
reaccionar tanto a los estímulos sonoros relacionados con sus conespecíficos, con perros y con humanos, ¿ya? Y luego se hace exactamente el mismo experimento, ¿cierto? Pero con humanos. ¿Cómo reacciona un humano ante sonidos o estímulos tristes, digamos, relacionados a un humano y a un perrito, ¿cierto? Y el humano ciertamente, porque nosotros sabemos, tiene la capacidad de reaccionar a ambos sonidos, ¿ya? El Mira, resultado final de esto es que las vías nerviosas que se activan, tanto en el perro como en el humano, a los sonidos emitidos por un perro o por un humano, vendrían siendo equivalentes o las mismas, ¿ya? Entonces, a un nivel cerebral, el procesamiento del sonido, en el caso de este estudio, se realiza de forma igual y ambas especies, tanto perros como humanos, tienen la capacidad de reaccionar a estos estímulos, ya sea que vengan de un perro o de un humano. Entonces, el funcionamiento de nuestro cerebro es relativamente similar en los aspectos que se evalúan en este estudio, ¿verdad? sí, claro. Entonces, tenemos informaciones o hay datos que indican que por una parte el perro no es mucho más diferente en ciertas características cognitivas respecto a otras especies, ¿ya? Pero también tenemos un estudio como este que nos indica que el cerebro del perro reacciona de forma relativamente similar al cerebro de un humano, ¿ya? Entonces, eso podría tener dos lecturas. Primero, que las áreas del cerebro que están relacionadas con el procesamiento del estímulo sonoro tienen un origen anterior a la separación de estas especies humano y perro, ¿cierto? O sea, Ya, que tiene un origen evolutivo anterior a eso, y por eso nosotros lo compartimos, ¿verdad? O bien que tenemos otro invitado, o bien que como el perro y el humano han estado evolucionando juntos o desarrollándose juntos, ha sucedido una especie de coevolución en donde el perro, al habitar en un ambiente de humanos, ha ido desarrollándose su cerebro tal cual como se ha desarrollado el cerebro de los humanos, ¿ya? Entonces hay una especie de coevolución de esta característica. eso suena más lindo, más bonito para el vínculo. Claro, claro, o sea, pero nuevamente es difícil poder probar qué fue primero, Sí, claro. ¿ya? Por todas las, digamos, es fácil realizar estos ensayos, estos estudios en humanos porque un humano tú le das una instrucción y se va a Claro, quedar quieto y realizarlo con otros animales es un poco más complejo, ¿ya? sí. Eso. Entonces, Oye, y bueno, ahora yo sé que le vamos a hablar, pero viene la pregunta de cajón. Si estás conversando que sí, al parecer compartimos capacidades neurológicas similares, incluso con el perro. eh, ¿Son empáticos o no? ¿son empáticos? Ya. Pasa a la otra diapositiva para que conversemos al respecto. Justo. Bueno, y la empatía, ¿ya? Porque si, digamos, estamos conversando de que en realidad los perros no son tan diferentes a los otros animales, pero nosotros vemos en lo concreto de que el perro es diferente a los otros animales, Sí, ¿ya? claro. Bueno, de hecho, la foto que tienes ahí es bien marcatoria de eso que todos manejamos de alguna forma. O sea, pero mira, eso es lo que siempre hace mi mascota, etcétera, etcétera. O sea, el perro tiene la capacidad de, si tú estás triste y tienes un perrito, ¿cierto? Que es tu perrito de compañía, ese perrito va a notar que tú estás triste, va a adoptar una actitud relativamente similar a tu estado de tristeza y probablemente se va a acercar a ti, ¿ya? Ese es el relato clásico de la persona que dice, mi perrito me entiende, ¿cierto? Y digamos, todos aquellos que hemos vivido con un perrito en algún momento, eso lo tenemos claro. Digamos, no necesitamos un estudio que nos diga, no, mira, si efectivamente el perro cuando tú estás triste se va a acercar hacia ti, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es empatía, ¿ya? Ah, no. Ahora, Ya.
¿Qué es la empatía o qué es lo que entendemos por empatía? Perfecto. ¿Qué es lo que se entiende por empatía? Empatía es la capacidad que tenemos nosotros de ponerlos en los zapatos desde el punto de vista emocional de la otra persona. ¿Ya? Ok, Entonces, no simplemente que yo te vea contento y diga, ah, está contento, y estoy contento yo también, ¿ya? Sino que tú me digas, estoy contento porque, no sé, hoy día pude comprarme un auto, o hoy día salí y el día estaba más hermoso que nunca, por fin llovió y estoy contento. claro. Entonces, ahí yo no simplemente estoy entendiendo, digamos, viendo tu felicidad, sino que estoy entendiendo cuál es la razón de tu estar feliz. ¿Ya? Entonces, estoy atribuyendo un estado emocional a tu cerebro con el cual yo también me puedo identificar y por lo tanto actúo en consecuencia de la misma forma que estás actuando tú. Si tú tienes una razón para estar triste y me la explicas, probablemente esa razón para estar triste también me pondría triste a mí y yo voy a entrar y voy a entender tu tristeza. No simplemente porque te vea que estás triste, sino que porque entiendo y siento lo que tú podrías sentir. Eso es la empatía, ¿ya? Eh, y cuando Mauricio, uno ve esta situación, dime. ahí entonces lo que estás contando, y para que la gente nos entienda, es que independiente de que veamos este tipo de respuesta de las mascotas, el fenómeno de la empatía requiere un proceso mayor que se da en una parte especial del cerebro, ¿cierto, Mauricio? Corrígeme si no. Claro, es un proceso mucho más complejo y de hecho no es algo con lo que nosotros nazcamos, ¿ya? Digamos, los estudios hechos en niños dicen que la empatía ya propiamente tal se empieza a desarrollar aproximadamente entre los 3 y 4 años, ¿ya? Anterior a eso, obviamente, tienen ciertas características que van a derivar en que este individuo desarrolle la empatía, ¿ya? Pero no es algo que sea inherente o que nosotros nazcamos con eso, sino que forma parte del desarrollo del cerebro y que eso se presenta más o menos entre los 3 y 4 años de edad, ¿ya? Ahora, se han hecho diversos estudios donde se indica que te quiere estar aquí todo el rato. Donde se indica que Estamos el hablando de cerebro de mascotas. un perro corresponde más o menos al cerebro de un niño de 2 o 3 años, ¿ya? Entonces, si se tiene eso en consideración, tal vez el cerebro de un perro no estaría lo suficientemente maduro, no tendría desarrolladas las conexiones y las estructuras que lo llevarían a desarrollar una empatía, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿pero por qué sucede lo que nosotros estamos viendo? Eso que se ve ahí en la foto, ¿ya? Claro. Digamos, una primera teoría es que efectivamente el perro sea empático, ya que sienta y que tenga la capacidad de ponerse en tus zapatos emocionales y saber lo que te está pasando y comprenderlo, ¿ya? Otra teoría es que simplemente sea, digamos, como una imitación emocional, ¿ya? Y ese es un fenómeno que se conoce, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú estás, no sé, pues en el hospital, por ejemplo, donde tienen a todas las guaguitas que han nacido recién, ¿cierto? Están todas, cada una en su cunita, ¿verdad? Y de Ya. repente una se pone a llorar porque, no sé, le Ah, dolió o siente hambre, y como un efecto dominó, o sea, la que está al lado se va a poner a llorar y la que está atrás y al lado y al frente, todas se van a poner a llorar, ¿ya? Pero la guagua que está al lado no sabe por qué se puso a llorar la primera, simplemente está imitando un estado emocional que es el estado del llanto. ¿Ya? No es que esté siendo empático, sino que simplemente está imitando ese estado emocional, ¿ya? Y eso podría ser lo que sucede con los perros cuando nosotros vemos que se ponen tristes cuando nosotros estamos tristes, ¿ya? mira qué Esa es interesante. una de las teorías que existen, ¿ya? Ahora, puntualmente este estudio que estamos viendo aquí y que vemos ahí, ¿cierto? Ese es un experimento que se hizo, obviamente con la finalidad de ver si los perritos demuestran empatía o no, o si lo que nosotros leemos como actos de empatía en los perritos realmente lo son, ¿ya? Entonces, más o menos un poquito el diseño de ese experimento. Se ponen dos personas, uno conocido por el perro y otro un desconocido, Ya. ¿ya? Y se les pide a esas personas que simulen que están llorando,
como se ve con la señorita ahí en la foto. Entonces, el perro, obviamente, cuando ve a su dueño o a la persona que conoce que está llorando, hace lo que hace ese perrito, se acerca a verlo, lo toca. Algunos, por ejemplo, si tienen un juguete favorito, se lo van a llevar al dueño, van a apoyar la cabecita en la pierna, todas esas actitudes que nosotros vemos en los perritos cuando uno está triste, ¿ya? Claro. Y digamos, eso es normal que suceda con el dueño. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos un extraño en esa situación? Si el perro realmente tiene empatía, se va a acercar a esta otra persona, aunque no la conozca, porque entiende su dolor. Y eso es efectivamente lo que sucede. Si tú pones a un extraño simulando que está llorando, el perrito se va a acercar al extraño y va a tener una actitud similar a la que tiene con su dueño. ¿Ya? Entonces, eso podría ser una muestra clarísima de empatía, pero también tiene otra lectura. ¿Ya? Por ejemplo, el perro ve que su dueño está triste, ¿cierto? El dueño que siempre suele estar feliz y que hace fiesta al perrito, pero está triste. Entonces, el hecho de que el dueño esté triste pone al perro triste, no porque el perro entienda la tristeza del dueño, sino que él, como un individuo que también tiene sus propias emociones y sentimientos, se pone triste y como está triste, busca consuelo en el dueño. Entonces, esta situación donde se ve a la señorita llorando y que llega el perrito, no es o no se debe a que el perro vaya a darle consuelo a la persona, sino que el perro va a buscar el propio consuelo. Ajá. Es otra lectura de una misma situación. O sea, no solo hay dudas de que sea empático, sino que además puede ser egoísta. El egoísmo, digamos, las acciones altruistas que nosotros realizamos tienen un origen egoísta, pero ese es un tema para conversarlo en otra sesión tal vez, ¿ya? Ahora, Claro. puede ser que cuando ponemos el caso del dueño que llora y el perrito que llega a consolarlo, efectivamente el perro lo esté consolando o se esté consolando a sí mismo. Pero ¿qué sucede con un extraño? ¿Por qué el perro buscaría consuelo en un extraño si no lo conoce? Entonces, el perro es empático. ¿Sí o no? Uno podría pensar eso. Pero Sí. veámoslo de otra perspectiva. El perro, por primera vez en su vida, vio a su dueño triste, le produjo esa tristeza, fue a buscar consuelo en su dueño y el dueño le hace cariño. Entonces el perrito asocia, si un humano está triste y yo me acerco, me hacen cariñito. Ah, mira. Pillo. ¿Verdad? Entonces, toda vez que yo vea a un humano triste, si yo me acerco, me van a hacer cariño. Y eso podría ser lo que sucede cuando un perrito ve a un extraño llorando. ¿Verdad? Mira, qué Ahora, interesante. es súper interesante y la gracia que tienen todos estos estudios es que ninguno es 100% concluyente. ¿Ya? Más, sí. Es difícil, Sí. claro, o sea, evidencias que se van juntando y que tal vez algún día nos van a permitir entender si efectivamente los perros son o no empáticos, ¿ya? Si es que esa empatía está presente en otras especies que no sean los primates, porque se ha visto que los chimpancés también son empáticos con específicos, con otros individuos de su propia especie. Ajá. Digamos, ahí hay empatía, ¿ya? Pero digamos, realizar este tipo de estudios es bastante difícil, ¿ya? Por lo que comentábamos en un principio, o sea, digamos, todos estos modelos para poder realizar estos estudios requieren que el individuo en cuestión preste atención o haga ciertas cosas que es difícil solicitarle a un animal que no sea un animal doméstico, ¿ya? Entonces, eso plantea, digamos, todos estos estudios en general abren más interrogantes que las respuestas que dan, ¿ya? Ahora, y con esto ya finalizando un poquito
esta parte como más expositiva, hay cosas que son claras. Puede ser que el perro entienda o no entienda nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que dicen que tal vez cada uno de nosotros tiene su propia percepción al respecto, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que el perro, en tanto especie y en tanto individuo, tiene sus propios sentimientos y tiene sus propias emociones. Por lo tanto, y tiene una conformación cerebral que lo hace ser un perro. ¿Ya? Entonces, nosotros, en base a ese conocimiento, que sí está claro, ¿cierto? O sea, un perro tiene emociones, un perro tiene sentimientos propios, a lo mejor no son tan, o no están tan vinculados con nosotros como a nosotros nos gustaría que fueran, pero los tiene. Y por lo tanto, es súper importante que nosotros, como sostenedores de estos animales, y no ocupo la palabra dueño, porque las cosas se poseen, ¿ya? Los animales no deberían ser objeto de posesión, sino que Claro. yo tomo un perrito y soy el sostenedor, soy el acompañante de ese perrito, pero no soy el dueño, ¿ya? Así debería ser, o con este gato que está aquí atrás, ¿cierto? Yo no soy su dueño, simplemente soy su esclavo. Exigiendo cerrar. Los ¿Y gatos cuándo no? son otra cosa. Sí, sí. Entonces, aquí es donde, y ya con esto concluyendo, ¿cierto? Me gustaría ir a lo que son las 5 libertades que nosotros debemos respetar de los animales, ¿ya? Una de esas 5, obviamente, es respetar o permitir que el animal se desarrolle de acuerdo a las características de su propia especie, ¿ya? Y ahí es donde nosotros a veces cometemos un error con los perritos, ¿ya? Sobre todo con los perritos. La gente tiene la tendencia a humanizar a los perros, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con el amor que tú le puedes dar a una mascota, sino que humanizarlo, atribuirles conductas de humanos a los perritos. Y eso, tanto los colegas, digamos, médicos veterinarios que trabajan hoy en día en clínica, o los que hemos trabajado alguna vez en clínica, sabemos y tenemos claro qué sucede con un perrito cuando se lo humaniza desde pequeño, cuando no se le respeta su ser perro. Y no se le trata como un perro, sino se le trata como un niño. Ese perro es un perrito que se desarrolla con un desequilibrio mental, ¿ya? Y ahí los colegas que trabajan en etología ciertamente pueden dar muchas más recomendaciones respecto a eso y cómo actuar o cómo criar de buena forma a un perrito. Pero a un perrito hay que permitirle desarrollar sus características de perro, ¿ya? Sí, Eh, Mauricio, mira, Bien. que tiene que ver con lo, yo creo que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora. Ainoja Varas nos pregunta, mira, le interesa a ella ser veterinaria y al gato también, pero dice, llama a los animales, ¿influyen los sentimientos de ella en la carrera? Yo creo que lo que está hablando justamente ahora, lo que estás hablando tú ahora, tiene que ver un poco con este tema de que tiene que de los sentimientos que uno tiene, porque ahí justamente lo que tú estás diciendo, el tema de humanizar a las mascotas, es complejo y hay que decirlo también, es grave, o sea, porque estamos influenciando negativamente lo que tú estás hablando ahora, que son las 5 libertades. Entonces ahí a lo mejor para Ainoja el mensaje es tus sentimientos de respeto o hacia las 5 libertades, hacia la naturaleza, hacia las mascotas, son una cosa, pero la humanización te la dejo a ti. Ya, a ver, ¿puedes repetir la pregunta o no? De ella, textual. Te la leo textual, mejor. Mira, dice, me interesa mucho esta carrera, la veterinaria, pero amo a los animales. ¿Influiría mis sentimientos en la carrera? Sí, ciertamente. O sea, mira, aquí y me voy a escapar un poquito de lo que son los animales. Está demostrado que nosotros aprendemos aquellas cosas que
evocan nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿ya? Eso quiere decir que para que nosotros aprendamos algo y lo interioricemos, tiene que estar vinculado con algún tipo de emoción. Eso quiere decir que si ella ama a los animales y tiene este sentimiento, le van a gustar las asignaturas que va a ver y por lo tanto eso la va a favorecer en hacer una carrera universitaria, ¿ya? Ah, claro. Sin duda, digamos, ya va a tener una predisposición a que le vaya bien, solamente por el hecho de que le gusta. Obviamente está el esfuerzo de cuánto ella le ponga, con el estudio, ¿cierto? Claro. Pero al menos ya tiene una predisposición, ¿cierto? Sin embargo, también tiene que tener presente que la pega del médico veterinario no es siempre recibir un cachorrito bonito, revisarlo y ponerle las vacunas, ¿cierto? Y hacerle un poco de cariñito. Hay veces Claro. en que nosotros nos vemos enfrentados a situaciones bastante complejas, como por ejemplo, atender a un paciente que lo atropellaron recién y que viene con sangre por todos lados. Y en ese sentido, cuando uno, digamos, puede ser un poco duro para uno cuando tiene muchos sentimientos hacia los animales. No, sí, ¿Ya? pero llévalo, o sea, sí, ese plano traumático es complejo, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando, ¿cómo nosotros como veterinarios, cómo ella que va a ser futuro colega, se enfrenta a una persona que, digámoslo con el ejemplo claro, que trae a su perro en un bolso, porque el perro, no, según ella, no quiere caminar? Claro. Esa es una situación compleja que tenemos que manejar nosotros y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Claro, lo que pasa es que a ver, es normal que un dueño tome ese tipo de actitudes porque son actitudes que ciertamente no son hechas con ningún tipo de mala voluntad hacia la mascota. Eso primero uno lo tiene que tener claro. Pero sí son actitudes que se toman en base al desconocimiento. Ahora, la labor del médico veterinario no solamente es atender al paciente, mascota, sino que es educar al dueño. Y mientras más herramientas nosotros tengamos para educar a ese dueño, y ahí entra un poquito lo que hemos estado conversando durante este rato, más fácil va a ser que la gente empiece a abandonar estas conductas de humanizar a un perrito, ¿ya? Y eso no quiere decir que no hay que amar al perrito, que no hay que darle buen alimento, que hay que mantenerlo saludable, que hay que darle el espacio suficiente, que hay que respetar su ser perrito, ¿ya? Sino que entenderlo como un perro que es una especie diferente. Compartimos un espacio, compartimos ciertas características, pero es una especie diferente. Entonces, si uno trabaja en clínica, tiene que tener la capacidad de informarle eso a la gente, ¿ya? Esa es una parte como más, a veces, menos médica, como podríamos decirlo de alguna forma, y más educativa, con que lo que tú estás diciendo, y que fue parte importante de lo que Mauricio me habló al principio, que entender y recordar un poco el origen de este muchacho, de este perro, para poder entender que es otra especie, que tiene otras necesidades y que eso es lo que hay que entender. Tenemos más preguntas, Mauricio. Vamos. Don Gabriel nos pregunta, ¿los perros pueden tener vínculos con varias personas? Y si existen niveles de vínculos, ahí entramos a los celos ya. Eh, los perros sí, ciertamente pueden tener vínculos con varias personas. Ahora, la verdad desconozco si un perro puede tener una jerarquía, o digamos, a este lo quiero más, a este lo quiero un poquitito menos, ¿ya? Creo que hacia ahí va orientada o a este lo obedezco más y a este lo obedezco menos. Y como En lo para allá, espíritu, eso es lo que sucede. O sea, dentro de un hogar, un perro va a buscar una figura que es la figura a la que más, por ejemplo, va a prestar la atención, ¿ya? A la cual más se va a pegar desde el punto de vista emocional, lo cual no quiere decir que a los otros no los quiera, sino que va a generar una figura. Y esto seguramente, y aquí yo ya estoy lucubrando un poco, ¿cierto? Porque puede que hayan estudios, puede que no, yo no los tengo a la mano, pero debido a la estructura social que tienen los lobos, ellos, hay uno, que es el macho alfa, ¿cierto?
que es el que guía la manada, y el resto, de cierta forma, jerárquicamente está debajo de él, y hay una jerarquía, ¿ya? Los lobos son animales jerárquicos y seguramente eso se conserva en los perros, ¿ya? De hecho, si tú te fijas en los animales domésticos, aquellos que son mucho más fáciles de domesticar, para nosotros son aquellos animales que en su estado salvaje tienen algún tipo de jerarquía. Los Ya. caballos tienen jerarquía Jerarquía, en sí. el ambiente silvestre. Los bovinos también lo tienen en el ambiente silvestre. Entonces, aquellos animales que de forma natural tienen la tendencia de seguir a un líder son aquellos que han sido mucho más fáciles de domesticar para nosotros. Y probablemente durante el proceso de domesticación, esa característica de seguir a un líder se mantiene. Bien, perfecto. Bueno, ahí me queda claro en tu casa quién es el alfa ahí, porque está marcadísimo. Totalmente, totalmente. Oye, Dafne Los gatos Bustos, son de otro planeta. no, tema totalmente aparte. Bueno, Dafne Bustos saluda, dice, hola, profes. Ah, van los dos. Hola, Eh, hola, hola, sí, alumnos. sí, alumnos tenemos aquí en sintonía. Francisco Mercado. Francisco, estábamos recién contestando a Gabriel que preguntaron más o menos lo mismo. También nos preguntaba sobre el vínculo, si los perros se vinculan de igual manera con todos los miembros de la familia, y eso es un poco lo que estábamos hablando. Eh, a Hinoja, espero haberte más o menos contestado ahí. Mauricio se dedicó un rato a contestar sobre el tema del sentimiento, el tema de la carrera, y lo otro que me preguntaba, eh, por favor, porque estaba planteando ahí que su mascota parece que tenía convulsiones, que por favor vaya y pida ahora por barbédico veterinario y ver qué está ocurriendo en ese caso. Eh, Mauricio, ha sido muy enriquecedor todo lo que nos estás trayendo a recordar, ¿cierto? Que nos cuesta mucho, yo creo, cada vez más volver de alguna forma, ¿por qué no decirlo?, a la tierra. Ya nosotros vivimos en casas, ya departamentos, lo más cercano a esa es la naturaleza, nuestra misma mascota, ¿cierto? Y tú estabas ahí hablando algo sumamente importante que tiene que ver con el este perro que no solamente es de nombre, perro que no solamente ladra y tiene pelo y cuatro patas, ¿cierto? Sino que tenemos que atender características muy poderosas, muy fuertes que él trae desde que se inició este vínculo y tú nos mencionaste ahí que a pesar de la cantidad de años que lleva este vínculo, ¿cierto? Hay características fuertes que permanecen, ¿cierto? El tema de cazar en manada lo vemos más en la calle, ¿cierto? Con los quiltros cuando están persiguiendo Claro, los perros silvestrados como que retoman esas características. y ese tema que también es delicado, que tenemos problemas, ¿cierto? En nuestro país con los perros silvestrados y en las zonas rurales. Pero también hablaste de un tema ahí de lo que él es que es carnívoro, ¿cierto? Y eso todavía prevalece. Y que desde esa Claro, forma tenemos que atender esa situación desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de cómo nos relacionamos con el perro o con un carnívoro, ¿cierto? Desde su dentadura, ¿cierto? Su alimentación, y ahí hacer hincapié un poco a la gente de qué es lo que está pasando con ese pellet. Estabas hablando de las 5 libertades. ¿Qué sucede con las 5 libertades? Son bien famosas en nuestro mundo, pero para comentarle un poco a la gente, no sé si las quieres mencionar. ayúdame tú, porque yo no me recuerdo de todas, a pesar de que solo son 5. Pero bueno, Vamos, libres de hambre y sed, vamos. libre de hambre y sed, Sí, libre de enfermedades, libre de libre enfermedades. de expresar las conductas propias de su especie. Ahí, dejémoslo ahí. Dejémoslo en esa. ¿Por qué? Porque, claro, porque libre, libre de sed, estamos bien. Y le vamos a hacer ahí un visto bueno ahí a nuestros queridos dueños de mascotas. Libres de hambre y sed van más o menos bien, ¿cierto? Eh, libres de enfermedad que dijiste, sí. Pero Mm. que sean capaces de expresar sus conductas naturales, yo creo que ahí donde todavía estamos bastante distantes, ¿cierto? Y he conversado con algunos colegas etólogos que son los especialistas en conducta, que también nos visitaron anteriormente acá en el programa, donde parece que la cosa no va tan bien, ¿cierto? No va tan bien ahí el tema. Claro, o sea, lo que te comentaba hace un rato atrás, creo que todos los que trabajado en clínica en algún momento
tenemos claro que la gente tiende a humanizar demasiado a principalmente los perritos, ¿ya? Debido a las características propias que tienen que son bastante a nosotros, pero no son lo mismo. Entonces, cuando nosotros o los dueños tienden esta tendencia a humanizar a los perros, generan desequilibrio en el desarrollo del cerebro y por lo tanto conductual de ese perrito. Entonces, te pongo un ejemplo reverso. ¿Qué pasaría si yo a un niño lo crío como si criara un perro? Claro. Primero, éticamente es cuestionable, ¿verdad? Sí, Y segundo, ciertamente ese niñito y el cerebro de ese niño no se va a desarrollar como el de un humano o como debería desarrollarse el de algún humano, ¿cierto? Por lo tanto, si hacemos el ejercicio contrario, si yo, un perrito que tiene un cerebro que está destinado a desarrollarse como el cerebro de un perrito, le doy estímulos erróneos, le genero conductas erróneas a su especie, ¿ya? Porque ese es el tema. No es que lo que yo estoy haciendo esté mal, sino que está mal para la especie en puntual, en este caso los perritos. Voy a generar un perro que no va a estar equilibrado mentalmente, ¿ya? Perros que se estresan fácilmente, perros que son temerosos, perros que son más violentos, ¿ya? Entonces, digamos, es bueno que de a poco los colegas, ¿cierto?, vayan incorporando ese discurso y ese conocimiento para empezar a trabajarlo al principio, cuando llega la persona con el perrito que ayer llegó a su casa, ¿ya? Para ir guiándolo, porque, claro, es ahí cuando lo debe hacer, al principio, ¿cachai? La primera idea de nuestros cachorritos. Porque si no, después... ¿Cómo? En la consulta número 1, cuando es mascota, o sea, perdón, cuando es cachorro pequeño. En la consulta número 1, ahí ya tenemos que empezar a concientizar a la gente de que un perrito es un perrito. Y eso no tiene nada de malo. ¿Ya? Eso es importante. Es importante, separar ahí de la culpa que uno pueda sentir en ese sentido. Ahora, ojo, no estamos diciendo que si hace mucho frío fuera, porque ahora, por ejemplo, ahora hace frío y tú quieras abrigar a tu perro, no lo hagas porque tiene que vivir afuera en la intemperie. No estamos diciendo eso, por favor. No, claro, no es eso. Y eso también es un poco la confusión que suele tener la gente. Uno le dice, no, tiene que tratarlo como un perro y asocia que tratar perros es maltratar. Claro, sí. Y cuidado con los extremos, sí, eso es verdad. Claro. O sea, simplemente respétale su ser perro. Yo creo que mientras menos intervengamos en el desarrollo de ese perro, tratando de hacerlo un humano, ese perro va a ser un perro más sano mentalmente, ¿ya? Y claro, cuando un perro es así chiquitito, que sea mañosito, la gente incluso hasta se ríe. El perro lo toca y el perro trata de morder y todo eso, pero cuando ese perro pasa a ser un perro de 20 kilos, no tiene nada de gracioso que el perro te quiera morder. Claro. Sí, entonces, oye, y ahí, desde ahí, cae de cajón, a ver, seguimos hablando ahí de la expresión de las conductas. Bueno, con los mestizos, con los chilenos, con los perros chilenos ahí, nuestros queridos mestizos, es un poco más difícil, pero con las razas, ¿cierto? Con las razas puede ser un poco más fácil, porque es cierto, está descrito el carácter que tiene la raza, ¿cierto? Recordad que Mauricio nos habló de que los perros evolucionaron con propósitos y las razas se originan con propósitos, ¿cierto, Mauricio? Claro. Entonces, claro, eso aplica principalmente en los perros de raza, como dices tú, porque no todos tienen las mismas conductas. De hecho, ese experimento o estudio que te mencionaba yo, donde tú le apuntas a un perro y el perro tiene la capacidad de dirigirse hacia el lado donde tú le estás apuntando, entonces tiene la capacidad de leer tu gesto como una pista hacia dónde dirigirse. No todas las razas de los perros tienen la capacidad de hacer eso, ¿ya? Entonces, conductualmente no todas las razas son iguales y hay razas que fueron diseñadas y seleccionadas para ciertos propósitos y que en base a esos propósitos tienen ciertas
necesidades, ¿ya? Por ejemplo, y es un caso que a mí me tocó ver muchas veces cuando todavía trabajaba en clínica, el típico perrito Beagle que lo compraban para vivir en un departamento. Sí. En primera instancia parece una buena idea, porque un perro Beagle es un perro que no crece mucho, ¿cierto? Un perro de tamaño mediano, y de hecho cada vez está más chiquitito, ¿ya? Porque, digamos, esa tendencia que existe hoy en día a miniaturizar los perros, hay unos Beagles que son súper chiquititos, pero si uno se remonta al origen de esta raza, es un perro que es de cacería. Entonces es un perro que tiene, primero, mucha energía, segundo, tiene la tendencia a atrapar cosas, y lo que pasa, el primer día que se queda solo en el departamento es que lo destruye completamente. Adiós muebles, claro. Porque el dueño de un Beagle no es alguien que tenga un departamento, es alguien que tiene que tener una parcela para que ese perro, y aquí volvemos a lo que son las 5 libertades, ¿cierto? Para que el perro pueda expresar las conductas propias de su raza, en este caso, ¿ya? O sea, correr, perseguir, tener harto espacio para gastar toda esa energía que tiene. Entonces, rastrear, buscar, que son con las cosas propias claro, de la casa. claro. Entonces, ahí es donde también entra nuevamente nuestro rol de veterinario, no solamente enfocado en el paciente, sino que en la educación de los dueños, ¿ya? Porque claro, la educación, o mientras más al tanto estén los dueños de estas características de la mascota, va a repercutir en que el propio tenga una calidad mental apropiada. Mauricio, espérame. Tenga un desarrollo mental apropiado, digamos. Repite que se te quedó pegado la transmisión. Repite la idea, por favor. Que claro, ¿cierto? Nuestra función como médicos veterinarios es procurar el bienestar de los animales, a grandes rasgos, entre muchas otras funciones que tenemos. Y podría parecer que educar a los dueños no es parte de nuestra función. Sin embargo, un dueño educado va a tener una mascota sana. Un dueño que sabe lo que tiene que comer su perro le va a dar buen alimento y va a tener un perro sano desde esa perspectiva. Un dueño que sabe cómo tiene que tratar a su perro para que el desarrollo mental y cerebral de ese perro sea adecuado, va a tener un perro equilibrado de adulto. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos influenciar a los dueños, para que ellos se interioricen en que es tener una mascota, que no es simplemente ir a buscarlo en un lugar y llevársela para la casa, es mucho más que eso, va a repercutir en que los animales estén más sanos en su Sí, sí, hoy día, para acompañar un poco lo que estás diciendo hoy día, ya traspasamos el tema de enfocarnos solamente en la parte física o en la resolución de los problemas físicos de la mascota. O sea, el trabajo que tenemos que hacer también es directamente con los dueños, directamente con el tema de educación, y aquí hay una herramienta poderosa, ¿cierto? Que es el conocimiento de la raza. Bueno, el chileno, el chileno, lo hemos conversado antes. Ahí, a pesar de no poder conocer para dónde va a ir el perro chileno, el mestizo chileno, pero hay una posibilidad, ¿cierto? Mauricio, de cómo encaminamos a un mestizo. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que lo que la gente tiene que tener que criar a un perrito es como criar a un niño. O sea, uno tiene que ir dejando que exprese su conducta en base a ella, digamos, ir actuando para llevarlo por un buen camino. ¿Verdad? Entonces, claro, de repente con un perro mestizo es difícil tener tan claro cuáles van a ser sus necesidades desde el punto de vista conductual, ¿ya? Porque obviamente es como un célula totipotencial que pudiera expresarse de diferentes formas, ¿verdad? Pero si nosotros, como veterinarios y los dueños de ese perrito o los sostenedores de ese perrito, le dedican tiempo, ¿ya? Porque una mascota requiere tiempo, sobre todo un perro. Totalmente. En observarlo, en ver cuáles son sus conductas y interiorizarse en cuáles son los requerimientos que tiene esa mascota para desarrollarse de forma sana, no solamente física, sino que mental también, se puede hacer, ¿verdad? De hecho, yo creo que
Hoy en día, claro, existe mucho la gente, todos tienen perros de raza, pero más de alguno, más de una vez ha tenido un perro quiltro y Sí. no ha tenido ningún tipo de problema. ¿Ya? El quiltro, digamos, eterno amor a los perros quiltro. Sí, Perfecto. por supuesto. Estamos en la hora. Estamos en la hora ya, Mauricio. Nos pasamos un Sí, poquito. Agradecido eternamente de que te has tomado a este seminario, de que hayas aportado, ¿cierto? Con características muy marcadas ahí del perro, ¿cierto? Le dejamos un poco abierta todavía la conversación, ¿cierto? Para saber si es que el perro es 100% empático o no, pero al parecer va ahí en el camino. Pero el mensaje final creo que es lo más importante que nos diste, que tiene que ver ahí con la responsabilidad, con la expresión de las conductas naturales del perro, de entender lo que significa un perro y que creo que de muy buena forma ayudaste a la gente ahí a acercarse un poquito más a saber lo que significa un perro. No sé si quieres alguna idea final. sí, o sea, básicamente, y ya concluyendo, ¿cierto? Llevamos harto rato conversando. eh, si el perro es empático o no con nosotros, claro, es importante saberlo, ¿cierto? Nos hablaría de muchas cosas, pero desde el punto de vista de que nosotros tratemos bien a las mascotas, y puntualmente a los perros, pero en general a todos los animales, da lo mismo. Nosotros somos seres empáticos, nosotros tenemos la capacidad de saber si el otro está sufriendo o no está sufriendo, y por lo tanto tenemos que actuar en base a ese conocimiento. ¿Sí o Perfecto. no? Yo sé que si a Sí, mí me tratan mal, me voy a sentir mal. Por lo con eso, tanto, no tengo por qué tratar mal a otro ser vivo. Y con eso es suficiente. Ahora, obviamente desde el punto de vista científico es lindo saber otras cosas y saber si el perro es empático o no y todo eso, pero eso no tiene por qué repercutir en cómo yo lo trato. Si el perro es o no empático, da lo mismo. El perro tiene sus sentimientos, tiene sus emociones y por lo tanto yo lo tengo que tratar bien. perfecto. No solamente al perro, a las palomas, a las gaviotas, a los gatitos, a cualquier animal que se te cruce por el camino, déjalo Claro. vivir, sigue tranquilito. Agradecido, Mauricio. Perfecto. No hace falta ver, no hace falta saber si el perro es realmente empático o no, pero nosotros sí lo somos. Ya, y Nosotros sí lo somos. ya con eso ya está la responsabilidad máxima de entender, como dice Mauricio ahí, el respeto a todos los seres que nos acompañan en este planeta, en este hermoso planeta, que todavía tenemos mucha deuda con él, pero de a poquito ahí hay que volver al camino. Mauricio, no me queda nada más que agradecerte. Oye, ¿cómo se llama tu gata que estuvo acompañándonos ahí todo el rato? Ah, ya, espera. Acá, Para que se despida. Flaca, se despide también de ustedes, es una gatita muy empática. ¿Cómo se llama? Ya. Pero lo único que hace es pedir cariño y alimento, pero yo estoy dispuesto a dárselo, así que. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Ah, Flaca, un nombre Flaca. muy original. Perfecto, se llama Flaca. Muy bien. Sí, ahí está. Ahí está. Despídase de todos los concurrentes. Debería haber tenido un perrito por el tema que hablamos, pero bueno. No, ahí fue protagonista total ella, la Flaca. Ahí. Ya, Mauricio, Listo. que tenga muy buena noche. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Ha sido muy Muchas interesante. gracias. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Muchas gracias a toda la gente que nos presenció y que nos planteó algunas de sus inquietudes. Espero que lo que conversamos hoy día les sirva de algo y al menos que les plantee la inquietud y se metan, ¿cierto?, a esta herramienta que es Internet y averigüen cosas muy interesantes. Buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches, Cristian. Un abrazo.